En la hora del café tendremos un breve compartir sobre el qué hacer de la investigación, algunos acercamientos que hemos tenido en la investigación y pues sin más preámbulos tenemos aquí a Sergio Leal, fraile dominico y a mi persona, Germán Corrales, misionero de la Consolata. Cuéntanos, Sergio, ¿qué acercamiento has tenido a la investigación y qué consideras que es la investigación? Bueno, Germán, muchas gracias por invitarme a tomar este café, está muy sabroso y hay que tener presente que la investigación es fundamental para la educación superior. Nos permite conocer y adquirir nuevos aspectos contextuales de lo que hemos estudiado en nuestras carreras. Y hemos aprendido a lo largo de diferentes asignaturas que la investigación es una búsqueda sistemática que pretende ahondar una determinada realidad para profundizar ciertos paradigmas o modelos que nos transforme la realidad y también el hecho investigativo que se hace en cualquier universidad o cualquier institución de educación superior. Qué bueno. Recordemos que la investigación tiene una estrecha relación con las ciencias. Las ciencias son el conjunto de los conocimientos articulados y afines entre sí sobre un determinado campo del saber. Estos conocimientos se ven enriquecidos por el proceso investigativo a los cuales están sujetos. Esto tiene como base una cuestión preliminar, un objeto de estudio y una serie de avances en las cuestiones que generalmente van siendo suscitadas a lo largo en que nosotros vamos ahondando en estos conocimientos. Estos elementos deben tener siempre dentro de las ciencias una validez universal y objetiva. Germán, hay que tener presente que a lo largo de la historia de la ciencia hemos hablado de fronteras disciplinares, conociendo la triple división que existe entre las ciencias fácticas o conocidas como ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades, dándole un carácter como más importante a lo físico-matemático y olvidándose del quehacer y la reflexión humana, que ya es propio de las humanidades, valga la redundancia, y dejándolas relegadas como aspectos no científicos. Antiguamente eso era muy marcado, aunque hoy en día ha ido evolucionando este concepto. Por eso tenemos que tocar la historia y la evolución de la ciencia, que es un concepto moderno, es actual, pero que trae un trasegar histórico importante y muy sugestivo, que parte en la época de los griegos. ¿Recuerdas las dos tradiciones? Claro, están las dos tradiciones. Primero encontramos la tradición aristotélica que parte de la observación de ciertos fenómenos naturales para luego darles explicaciones a estos fenómenos. ¿Cómo se dan las explicaciones a estos fenómenos? A través de la investigación. En aquel entonces probablemente veían los rayos, querían saber de dónde provenían los rayos. Por eso surgen dos preguntas fundamentales, el por qué y el para qué. Estas preguntas fundamentales son las preguntas orientadoras básicas sobre este modelo aristotélico, que nos permite tener no solamente un proceso investigativo, sino también un proceso metafísico y finalista desde una relación causal de las cosas. Pero, hermano, qué pena interrumpirte porque eso evolucionó muy pronto con Galileo. Y si son dos tradiciones griegas, ¿por qué Galileo? Porque Galileo toma los postulados matemáticos de Arquímedes. Ya no es la observación la que va a primar, sino que es la exploración, la experimentación a través de un lenguaje y principio matemático. Para Galileo bastaba nada más observar, pero para poder experimentar a través del ensayo y el error los fenómenos. Entonces, cada cuánto ocurría un fenómeno de rayo, porque estaba asociado con la lluvia, y así se empezó a entramar algo tan fuerte en matemáticas que no es sino hasta el positivismo con Bacon, que nos va a dar ya un canon establecido de las ciencias, siendo la física y la matemática, o en otras palabras, lo físico, lo tangible y lo lógico, aquel mundo matemático ideal, los que van a primar y van a determinar también los procesos de investigación. Sí, recordemos también que con Bacon surge una actitud positivista. Esto quiere decir que se hace uso de la pragmática, de lo útil, de la tecnología. Se vuelve más práctico el saber investigativo. Y también hay otros pensadores, pues recordemos que la historia a lo largo ha tenido diferentes cambios de pensamiento, evoluciones conceptuales, qué sé yo, la Revolución Francesa, el positivismo, la Revolución Científica y tantos más. Creería yo que es importante que habláramos de la hermenéutica.
la hermenéutica tiene un papel fundamentalísimo en este proceso de investigación. ¿Por qué? Porque la hermenéutica, Sergio, es la interpretación buena de los textos. Schleiermacher, que se considera como el padre de la hermenéutica, él considera que para poder acercarnos a un texto e interpretarlo, nosotros debemos entender mejor lo que el autor quiso decir. Esto quiere decir que nosotros nos debemos de entregar al acto de interpretar para que los excedentes de sentido nos puedan completar los conocimientos. Germán, aplicando entonces eso tan importante que fue la revolución hermenéutica, en parte de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿cómo lo podemos asociar en la investigación? Fácil, pues ya no se habla, como era en el positivismo y el pospositivismo, de una explanation, de una explanación que solamente era la explicación y la causa matemática de las cosas, sino que ahora una comprehension, una comprensión que nos va a dar un carácter significativo. Ya no es lo unívoco, lo unidireccional, lo objetivo lo que va a primar, sino que va a tener presente el investigador y cualquier proceso científico la motivación, la significatividad que el investigador está teniendo ante dicho fenómeno, porque ya no es el conocimiento girando en torno a las cosas, sino el conocimiento girando en torno al quehacer y al saber de cada persona, porque según el contexto y la época va a cambiar mucho. Claro, tienes toda la razón. Creo yo que ahora, después de haber hecho esta introducción sucinta sobre los saberes y sobre esta comprensión que tenemos sobre la investigación, a grosso modo, podríamos hablar sobre la metodología de la investigación. ¿Qué acercamiento has tenido en metodología de la investigación? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? ¿Con qué teorías te sientes identificado? Bueno, la metodología de la investigación es un aspecto que desde Thomas Kuhn y los demás teóricos nos han introducido una serie de parámetros que debemos de seguir para el proceso. Antiguamente se partía de la observación. Hoy en día seguimos hablando de la observación, pero hay otros enfoques y otros métodos investigativos que vale la pena citar. En los textos que hemos tenido en un acercamiento de fundamentos de la investigación para las ciencias humanas, hemos aprendido que existen a lo largo de la historia dos enfoques muy fuertes marcados por el positivismo, que es el método cuantitativo, el enfoque cuantitativo, y a través de la hermenéutica y la interpretación, el enfoque cualitativo. Si el cuantitativo le interesan nada más los datos, lo estadístico, aquello que se puede identificar y describir a través del lenguaje matemático, lo cualitativo va a primar la reflexión, la discusión. Por eso nosotros encontramos en los artículos científicos muchas veces un subtítulo que dice resultados, y son nada más datos, cifras, pero después viene una discusión, y es la reflexión de esos mismos datos en el contexto. Entonces yo creo que estamos en el mundo del enfoque multidisciplinar, es decir, el enfoque mixto, que nos permite una triangulación de datos, donde tenemos un 70% de verdad en un enfoque cuantitativo y un 25% de verdad en el enfoque cualitativo. No podemos llegar nunca al 100% de la verdad, pero sí podemos acercarnos a la explicación causal de los hechos a través de los dos enfoques. Entonces, para mí es muy importante tener eso presente, y que no son los únicos enfoques, Germán. Recordemos también el de Popper, que era un método hipotético deductivo, que era a través de formulación de premisas, hipótesis causales, que parte también de los antiguos métodos aristotélicos y galileanos, que era el inductivo y el deductivo. Inductivo entendido de lo particular hacia lo general, y el deductivo de lo general hacia lo particular. Pero, ¿para qué citar todo esto? Pues yo creo que, Germán, tú podrías ilustrarnos también sobre los pasos que trae el proceso de investigación, una formulación del problema. O sea, ¿para qué saber todo esto si no hay una aplicación como tal? Claro, el hecho de querer conocer el método investigativo nos lleva también a saber qué pasos vamos a desarrollar para poder tener verdaderamente un impacto dentro de esos saberes que ya están preestablecidos, pero que necesitan ser amplificados en cierto modo a través de nuestras investigaciones.
creo yo y considero fundamentalísimo, mientras te vas sirviendo el cafecito, porque esto está recordemos buenísimo. que estamos La tomando hora del café, es fundamentalísimo observar. A través de la observación, el investigador se genera ciertas hipótesis. Estas hipótesis pueden ser verdaderas o pueden ser mentiras, como lo dialogábamos en algún momento en las clases de metodología de la investigación, que hablábamos sobre el problema de la bronquitis. Y nos preguntábamos, nos generábamos una hipótesis que decía como básicamente, en el año 2021 se han visto afectadas cuáles poblaciones de Bogotá por el COVID y por algunas infecciones respiratorias. Es una generalidad. Tenemos una generalidad, pero hay que irla puntualizando. Entonces, dentro de nuestras discusiones en el aula pudimos descubrir que no podíamos abarcar una cosa tan grande como las infecciones respiratorias en una ciudad tan llena de personas como lo es Bogotá, y decidimos hablar sobre la bronquitis. Después de que el investigador, al hacer un proceso de observación, se siente identificado con un tema, se siente atraído por un tema y genera una hipótesis, el investigador lo que hace es puntualizar esa hipótesis, ¿cierto? Que es como lo primero. Entonces ya después de puntualizar esa hipótesis, él se tiene que generar una pregunta problemática. Esta pregunta problemática es la espina dorsal de lo que va a ser el proceso investigativo, sea que la hipótesis planteada al inicio sea verídica o sea falsa. Esta pregunta problemática le va a permitir al investigador distinguir que esta hipótesis es verdad o mentira, y aparte de eso le va a permitir encauzar o encaminar hacia dónde va a ir su investigación. Esta pregunta problemática no es solamente el segundo paso, sino que también a partir de esta pregunta problemática el investigador se tiene que generar una serie de objetivos. Entiéndase por objetivos como los escalones que nos van a permitir llegar a definir si esto es A o es B, ¿cierto? Dentro de los objetivos debemos tener presente el más importante, que es la base de todo, el que va a hacer como la especie de arquetipo de lo que es la investigación, que sería el objetivo general. El objetivo general debe contener todo lo que van a desarrollar los objetivos específicos. Germán, yo considero que ese proceso de investigación, que es bastante dispendioso, no podemos hacerlo de pronto como a veces sucede en las aulas o los mismos docentes, como el monstruo del programa y de la carrera, que si no haces el trabajo no te gradúas, y llega el último semestre y uno con esos nervios de que, señor, yo no sé qué hacer porque aprendí, estudié, hice los trabajos, qué sé yo, ChatGPT me ayudó ahorita en la actualidad, pero ahora necesito producir conocimiento propio que no está en la red, que no está en internet. Pues falso, porque necesitamos de una revisión de antecedentes, saber qué se ha hecho en la investigación, saber qué se ha investigado de manera internacional, nacional y local. No eso podemos confundirlo con las bases teóricas y conceptuales de la investigación. Si estamos hablando del desarrollo humano, es indudable no citar a Vygotsky, a Piaget, pero con la condición de actualizarlos al contexto. ¿Y eso qué nos ayuda? De que tenemos unos conceptos claros en el saber disciplinar, pero los estamos tratando de actualizar con lo que está girando en torno a la investigación a través de los antecedentes. La pregunta que usted formulaba, sí, ese es el corpus y es la columna vertebral de la investigación, pero eso es como cuando estamos en un diálogo formal o en un diálogo informal, así que yo te pregunto, Germán, ¿a ti te gusta el azul? Me fascina, es mi color favorito. ¿Y por qué? Porque me genera paz, me genera tranquilidad, me siento identificado, me recuerda el mar y el cielo con esta soledad. Es total. Entonces, eso que estás haciendo es una justificación. Y nosotros en nuestro proyecto de investigación necesitamos indispensablemente justificar por qué estamos haciendo esto. No por cumplir unos requisitos, unos parámetros únicamente, sino porque en realidad hay una motivación, un interés por esa investigación. Y eso nos lleva a buscar documentos, a leer esta investigación documental que es bastante tediosa,
pero que por ejemplo tenemos Google Académico o las universidades que pagan una serie de metabuscadores para encontrar artículos científicos. Todo esto nos va dando un proceso y un paso a paso para investigar la primera parte, porque en nuestro próximo café, ya me estoy autoinvitando, hablaremos de la metodología y ya todo lo que es la parte contextual que investiga el sujeto y que debe de también tener otros aspectos por ahí que no son mágicos, pero que tampoco son superficiales. Muchas gracias, Sergio, por este gran compartir. Te esperamos en la hora del café dentro de 8 días a las 9 de la mañana aquí en Bienestar USTAR.